Santa Cruz, hijo mío. ¿Y concretamente fueron llegando todas juntas las órdenes religiosas a San Luis o cómo fue? No. Fueron llegando, por ejemplo, hay una versión de que los mercedarios estuvieron acá tratando de educar a los aborígenes, pero que eran tal la miseria que pasaron, porque los mercedarios son órdenes que no tienen es decir, viven de lo que les dan, de la limosna, o por lo menos en esa época. Entonces San Luis era tan pobre, claro, que pasaron, sí, es decir, que era difícil establecerse. Los jesuitas estaban establecidos en Mendoza desde los comienzos del siglo XVII. Poco más tarde pasaron a San Juan. Desde allí se extendieron a San Luis y en el año 1732 construyeron una residencia. Así pues, los jesuitas pudieron trabajar muy bien, ya que sus estancias estaban pobladas de ganado de toda especie y tenían cultivadas grandes extensiones de terreno. Ahora, yo por lo menos lo que tengo entendido es que no se sabe bien a ciencia cierta cómo se llevan a cabo ceremonias como ser el casamiento. Eso no se sabe de acuerdo a las diferentes órdenes religiosas. Pero más allá de eso, ¿se llevaban adelante uniones así de hecho entre españoles y las indias, por ejemplo? Hubo uniones de hecho, por supuesto. Uh-huh. Y a veces había españoles que tenían varias mujeres. Eso no era raro. Poligamia. Claro. Los conquistadores llegaban y encontraban muchas mujeres y las mujeres se sometían fácilmente. Porque bueno, si los indios se sometían fácilmente, las mujeres con más razón. A la fundación de la ciudad asistió el cacique Coslay con su familia, entre la que se destacaba su hija Arocena. Gómez Isleño la propuso como su esposa y el cacique aceptó. La boda no se hizo esperar. ¿Pero fue por amor o por poder político, digamos? Porque eran unas culturas muy diferentes. En ese tiempo las uniones por amor eran muy raras que se dieran, era muy difícil. Generalmente se buscaba a la persona que le podía ser, mejor para ella, que los padres consideraban que era mejor para ella. Y en este caso era un acuerdo político para preservar la paz del lugar. Y bueno, este capitán Gómez Isleño, que es el que se casa con Juana, va a recibir, por supuesto, de acuerdo a la legislación que regía en ese momento de España, va a recibir una dote muy importante por parte de la novia, porque la novia para casarse tenía que ir con una dote. Claro. Las órdenes religiosas permitieron la apertura de conocimientos en la sociedad de ese entonces. Los nativos eran adoctrinados para ejercer la religión católica. Algunos eran acercados a las letras, siendo posible el aprendizaje de la lectura y escritura. Pero en el caso de otros, eran adoctrinados usando la fuerza y simplemente se convertían en esclavos religiosos. Cuando se llevaba adelante una fundación, se encontraban territorios y ¿cuáles eran las autoridades que acompañaban, por ejemplo, en este caso a Juan Jufré? Eran personas de distintos rangos, soldados, alguna otra persona de
de más o menos el rango similar a la de Joffre. Y bueno, es decir, autoridades no, porque las autoridades se conformaban en el momento que llegaban, pero claro, había una persona que dirigía la exploración. Desde la fundación de San Luis, la organización fue determinante. Cada pueblo repartido debía trabajar para sus amos. Estas reparticiones se llamaron encomiendas. Este sistema fue traído desde Europa. El encomendero hacía trabajar a los nativos en sus tierras, pero debía ocuparse de las necesidades de estos. El fin de la encomienda era ordenar la vida y las ocupaciones de los pueblos originarios y premiar los esfuerzos de los conquistadores. Tenían tareas los vecinos. Y sí, los vecinos vivían en el lugar, sobrevivir en ese lugar, poblar, claro, que era todo un tema. Yo creo que la vigilia se la pasaba la gente tratando de sobrevivir en un lugar tan inhóspito, tan sin recursos, digamos. Sí. Porque bueno, si bien había recursos naturales, tenemos agua en algún lugar, tenemos tierras a lo mejor que son un poco fértiles, pero había que... Es decir, en ese tiempo vos llegabas y no tenías ni la defensa contra las plagas, ni los elementos que construían en otros lugares para evitar los vientos. Es decir, llegabas a un lugar a hacer todo. ¿Cómo hacían para moverse, para comunicarse? Y pasaban años, iban cartas, a veces las cartas se perdían porque los atacaban los aborígenes. Bueno, eran cosas que es decir, estaba incorporado a la vida ese tipo de cosas. Como nosotros hemos incorporado ahora internet, el celular y todas esas cosas, ellos, claro. Eran años y años. Claro, sus tiempos eran muy diferentes a los nuestros. Mucha paciencia tenían. No, era otra concepción del mundo. Porque, sí, otra concepción. Claro, porque las concepciones del mundo cambian en ese sentido. Por ahí era muy normal tener una respuesta a algún pedido después de meses quizás. Todo era recepcionado por el cabildo, porque era el centro del poder y de las decisiones era el cabildo. Ahora, en algunos casos graves se juntaban los vecinos junto con los cabildantes, pero ¿quiénes eran los vecinos? Los vecinos eran la gente más distinguida de la población, no eran todos los vecinos como nosotros pensaríamos ahora. Los vecinos de San Luis fueron los primeros en introducir el ganado vacuno de Buenos Aires, poblando las primeras estancias en Conlara, orillas del río Quinto y Estancia Grande. En aquellos parajes, la ganadería se multiplicó, lo que provocaba que los pobladores de Córdoba penetraran en San Luis y robaran el ganado. Estos asuntos motivaron los reclamos de los puntanos a las autoridades de Córdoba, pero nunca se pudo terminar con el abuso. Susana, ¿desde qué momento se fueron dando los ataques de los indios a la población de acá de la ciudad? Bueno, bastante tempranamente después de la fundación, en 1632 tenemos un ataque y bueno, esto nos muestra en realidad la resistencia que ponen algunos grupos aborígenes frente a la dominación española. No era un fortín, San Luis nunca se fundó como fortín, pero sí se preparaba militarmente para repeler a los ataques. Bueno, eso es la cuestión del ataque indígena, era terrible, y especialmente para las mujeres. Las mujeres estaban aterradas cuando sabían que venían los indios. Claro, además si se sabía, se modificaba toda la vida en sociedad, en comodidad que tenían que prepararse para eso. No, estaban preparados. El problema es que cuando se llevaban las mujeres, se las llevaban.
La vida en la colonia significó sufrimiento para la población tanto nativa como criolla. La falta de planificación y la pobreza del momento hacía que los habitantes tuvieran que realizar tareas dedicadas a la tierra para poder surgir en posibles poblados. Fue dura la tarea de poblar San Luis. A simple vista se observa el esfuerzo de las autoridades españolas por atraer a posibles lugareños. El clima, la falta de control en el comercio y la recaudación de dinero para la corona fue el caldo de cultivo para lo que luego pasó a ser un llamado de atención para los súbditos del rey.